Él apretó la mandíbula, el sabor a bilis amarga y metálica en la boca. Se sintió despojado, como un inquilino al que le exigen desalojar la única casa que ha conocido. 9 años. La cifra flotaba en el aire, pesada y acusadora, una sentencia no negociable. 9 años de sacrificio silencioso y alegre. El sacrificio de levantarse a las 5:30 de la mañana, no para ir al gimnasio, sino para preparar los pancakes con forma de estrella que a Leo le encantaban y las tostadas con aguacate y huevo que Sofía solo comía si él las cortaba en cuartos perfectos. 9 años de noches en vela, donde su pecho había servido de almohada para calmar las toses de bronquitis y su voz para disipar las sombras de los monstruos que vivían bajo la cama. Recordó la madrugada en que llevó a Sofía a urgencias por una apendicitis, conduciendo como un loco, sintiendo el pánico punzante de un padre que teme perder lo irreemplazable. Ricardo, el verdadero padre, estaba por entonces en un centro de rehabilitación que no le permitía llamadas. 9 años de construir una identidad. Sus dedos habían enseñado a Leo a atarse los cordones y a montar en bicicleta sin ruedines. Su paciencia había guiado a Sofía a través de los frustrantes ejercicios de matemáticas. Era el quien coleccionaba los dibujos colgados en la nevera, el que firmaba las libretas de comunicaciones, el que gritaba con orgullo en los partidos de fútbol. Era un padre en todos los sentidos tangibles e intangibles que importan, excepto en el biológico. 9 años de amar a Leo y a Sofía con una devoción feroz, profunda e incondicional, como si la sangre que compartían fuese, de hecho, la suya propia. Un amor que, al parecer, ahora era visto por los demás simplemente como una interferencia, un error a corregir, un reemplazo del que había que pedir disculpas. Y ese reconocimiento, esa devaluación de toda su existencia como figura paterna, era lo que realmente lo estaba destrozando. La mesa de la cocina, hecha de roble macizo y gastada por el uso diario, dejó de ser el corazón cálido del hogar para convertirse en un patíbulo frío y reluciente bajo la luz cenital. Era la misma mesa donde Andrés había ayudado a los niños con los proyectos escolares, donde habían reído hasta que les dolía el estómago y donde habían cenado como una familia cada noche. Ahora era el escenario de su juicio. Sentados frente a él, en una silenciosa y coordinada alianza, estaban Marta y Ricardo. Marta, su pareja durante casi una década, su cabello recogido en un moño tenso que reflejaba la tensión de la atmósfera. Ricardo, el verdadero padre, se veía impecable, una camisa de lino, recién afeitado y con una serenidad forzada que a Andrés le olía a puesta en escena. Ricardo había reaparecido hacía 6 meses, emergiendo de una oscuridad de años, una estela de adicciones y ausencias. Vino con promesas, con un aura de arrepentimiento de manual. Limpio, sobrio y supuestamente, redimido, pensó Andrés con sarcasmo amargo. Esta redención, sin embargo, no venía sin un costo, exigía la demolición de la vida que Andrés había construido. Marta rompió el silencio, su voz era extrañamente plana y desapasionada, como si estuviera leyendo una declaración corporativa y no desmantelando una vida. Tienes que entenderlo, Andrés, comenzó, sin mirarlo directamente a los ojos, sino enfocada en el grano de la madera. Él es su padre biológico. Es un hecho inmutable. Los niños necesitan que esta nueva dinámica funcione, que haya paz. Hizo una pausa, y la parte más hiriente de la sentencia flotó en el aire, dictada con una frialdad escalofriante. Y él siente que lo has reemplazado. Y eso, Andrés, lo hiere. Necesita que tú reconozcas eso, que le pidas perdón por haber ocupado su lugar mientras él no podía estar. Es la única forma de que pueda perdonarte y avanzar. Para Andrés, la palabra reemplazado era una estocada final. No había reemplazado a nadie. Había construido un hogar sobre las ruinas que Ricardo había dejado. Y ahora le pedían que se disculpara por esa construcción, por haber amado y permanecido. El cinismo de la situación le quemaba en el pecho. Andrés mantuvo su postura, una estatua de incredulidad y dolor, sin apartar la mirada de los ojos azules de Marta. Esos ojos que habían sido su puerto seguro, su horizonte, los que una vez habían reflejado la promesa de un futuro compartido, lleno de risas infantiles y tardes tranquilas. Ahora, esos mismos ojos lo miraban con una mezcla de súplica cobarde y la firmeza de quien ya ha tomado una decisión final, una que no incluía a Andrés. La pregunta que formuló no fue un ruego, sino una demanda de claridad. ¿Y qué esperas que haga yo, Marta? Preguntó, la voz peligrosamente baja, un tono que rara vez usaba y que presagiaba una tormenta interna. No había súplica, solo una fría exigencia de que ella articulara la crueldad.
Antes de que Marta pudiera responder, Ricardo intervino, arrogándose el derecho a ser el portavoz de la injusticia. Se inclinó sobre la mesa, con un gesto estudiado de falsa humildad en el rostro. Su mentón estaba ligeramente bajo, sus manos entrelazadas, proyectando la imagen del hombre contrito que necesitaba una reparación para poder sanar. «Tienes que hablar conmigo, Andrés», declaró Ricardo, su tono melifluo y condescendiente. «Tienes que reconocer lo que hiciste. Decir que entiendes mi dolor, mi sensación de haber sido borrado. Que no fue tu intención usurpar mi lugar, que solo intentabas ayudar». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que el peso de su sacrificio fuese palpable. «Solo así», continuó, como si la paz de la familia pendiera de esa única palabra, «solo si tú me das esa absolución, podré yo estar en paz conmigo mismo para poder, por fin, ser un buen padre para ellos». La exigencia era un absurdo cruel, que el hombre que había permanecido y amado pidiera disculpas al hombre que había abandonado. Era una inversión total de la moral y la realidad, exigiendo a Andrés que no solo cediera su lugar, sino que también santificara la irresponsabilidad de Ricardo con su propia humillación. La petición de Ricardo, revestida de un falso manto de necesidad emocional, resonó en los azulejos de la pequeña cocina, un eco hueco de narcisismo y una crueldad pasmosa. Para Andrés, era la manifestación más grotesca de la egolatría, como podía un hombre que había destruido su propia vida y, por extensión, la estabilidad de sus hijos, exigir ahora una disculpa de quien había recogido los pedazos. La pregunta martilleó en su mente: ¿pedir perdón por el amor? ¿Por los abrazos, por los cuentos antes de dormir, por la presencia ininterrumpida? Pedir disculpas por la estabilidad y el refugio que él les había ofrecido con una consistencia férrea, mientras el verdadero padre estaba ausente, perdido en un laberinto de vicios y egoísmo. Era una burla a la paternidad, una afrenta a todo lo que él creía sagrado. Justo en ese momento de máxima indignación, Andrés sintió algo inusual. No fue rabia, ni siquiera el dolor punzante de la traición. Fue una oleada de frialdad absoluta, un entumecimiento que se extendió desde su pecho hasta sus extremidades, barriendo todo el torbellino emocional. Llegó una claridad brutal, nítida como el cristal, que disolvió la rabia, el dolor y, lo más importante, cualquier atisbo de esperanza que pudiera haber quedado. Los miró a ambos por última vez, y la imagen que vio fue definitiva: a Marta, la mujer que había idealizado y convertido en el centro de su mundo, ahora convertida en su verdugo silencioso, y a Ricardo, el hombre que le exigía una reverencia formal por el simple hecho de haber desaparecido y luego reaparecido. Eran dos extraños, unidos por una conveniencia biológica y una demanda egoísta. La decisión fue instantánea y final. No discutió. La pelea era inútil, ellos ya habían decidido y cualquier palabra solo prolongaría la agonía. No levantó la voz. No les daría la satisfacción de verlo roto o suplicante. Simplemente, con una calma que debió de haber sido más inquietante que cualquier grito, se levantó de la silla. El roce de la madera al deslizarse sobre el suelo de la cocina fue el único sonido en el silencio tenso. Había terminado. «De acuerdo», articuló Andrés. La palabra salió de su garganta sin inflexión, completamente desprovista de emoción, tan monótona y desapasionada como la propia voz de Marta al dictar su sentencia. No era aceptación, era acatamiento, el reconocimiento de que la batalla ya se había perdido, no por falta de argumentos, sino por falta de lealtad. La respuesta lo tomó a Marta y Ricardo por sorpresa. Marta, que esperaba un estallido, una súplica o al menos un intento desesperado de negociación, frunció el ceño, una arruga de confusión y leve frustración cruzándole la frente. «Andrés», comenzó ella, el nombre sonando incierto, como si estuviera perdiendo el control del guión. Él la ignoró por completo. Su mirada, antes fija en sus ojos, ahora estaba vacía, dirigida a un punto más allá de ellos. Se movió con una quietud escalofriante, sus pasos firmes y deliberados. Se dirigió al pequeño armario empotrado junto a la puerta trasera, el centro neurálgico donde se depositaban las rutinas de la familia, las llaves del coche, las carteras, la correspondencia importante y, en el estante superior, sus propias pertenencias pequeñas. Abrió la puerta de golpe, revelando el caos organizado. En lugar de buscar las llaves, que también estaban allí, Andrés sacó una maleta deportiva negra, la misma que usaba para ir al gimnasio o para escapadas de fin de semana. Era una ironía cruel, una maleta diseñada para la huida temporal, ahora destinada a su partida definitiva. Al tomarla, un leve tintineo metálico de cremallera rompió el silencio opresivo de la cocina. Había comenzado el desalojo.
Con la maleta deportiva en mano, Andrés se movió por la casa con una eficiencia metódica. Desprovista de emoción, como si estuviera siguiendo una lista mental inmutable. Sus movimientos eran deliberados, pesados, marcando el fin de su presencia en cada estancia. Primero fue a la oficina, un pequeño santuario que había improvisado en el cuarto de invitados para sus trabajos de freelance. Allí, no dudó. Recogió su portátil y el cargador enroscado, las herramientas de su sustento, los objetos que le permitirían reconstruir su vida financiera lejos de allí. Luego, una pila de libros técnicos de arquitectura e ingeniería, los mismos que había usado para ayudar a Sofía con un proyecto sobre puentes, fueron a parar al fondo de la maleta. Finalmente, recogió el único objeto verdaderamente sentimental en la habitación, la pequeña foto enmarcada de su madre que siempre tenía en el escritorio. Ella lo habría entendido. De la oficina, pasó al dormitorio que había compartido con Marta. El ambiente era sofocante, pero él no se detuvo. Abrió la cómoda que ambos compartían y vació rápidamente su mitad, camisetas, jerseys, calcetines. No revisó, no se detuvo a oler una prenda ni a dudar. Simplemente tomó la ropa, llenando la maleta con la misma frialdad con la que ella había llenado la cocina de excusas. En menos de 5 minutos, regresó a la cocina. El silencio que encontró era denso, cargado de la ansiedad de los otros dos. Marta y Ricardo ya no mostraban la arrogancia inicial, ahora lo miraban con una mezcla palpable de perplejidad ante su falta de reacción y una creciente incomodidad al darse cuenta de que no estaba fingiendo. Estaban presenciando una consecuencia que no habían anticipado, esperando una discusión, no una retirada. Andrés colocó la maleta llena en el suelo de baldosas. Sin romper el contacto visual, alzó la mano y tomó las llaves de su coche del gancho, el sonido metálico rompiendo el silencio. Se puso su chaqueta, el último acto de vestirse para la vida exterior, y caminó hasta el umbral de la puerta. Se paró allí, su figura enmarcada contra el pasillo oscuro, mirándolos por última vez, no con odio, sino con la desaprobación helada y absoluta de quien acaba de ser traicionado en lo más profundo. El momento de la explicación había llegado. Andrés se irguió en el umbral, su figura imponente y, por primera vez en 9 años, completamente desvinculada de la escena doméstica. Su voz, aunque baja, cortó el aire como el filo de un cuchillo de hielo. Pidieron que me hiciera a un lado para que su verdadero padre ocupara su lugar, declaró, enunciando cada sílaba con una precisión quirúrgica. Pidieron, para la tranquilidad moral de Ricardo, que reconociera que lo reemplacé. Su cabeza se giró lentamente y su mirada se posó en Marta. No había ira, solo un abismo de decepción. Fue una despedida silenciosa, una cancelación de la historia compartida, una anulación del futuro. En ese instante, ella dejó de ser su pareja y se convirtió simplemente en una mujer que había elegido la conveniencia y la biología por encima de la lealtad y el amor demostrado. Y yo, concluyó Andrés, su voz recuperando un eco de firmeza indomable, yo les estoy dando exactamente lo que pidieron. La declaración final fue como la caída de un telón. No hubo más palabras. No dijo adiós. Las formalidades eran innecesarias y se sentían vulgares. No mencionó a Leo o Sofía. El dolor por ellos era demasiado vasto, demasiado sagrado para ser arrojado a esa cocina contaminada por el egoísmo. Ese dolor, el verdadero, el que desgarraría su pecho, lo abordaría solo, lejos de las miradas de quienes no merecían ser testigos de su vulnerabilidad. Abrió la puerta de golpe, el crujido de las bisagras sonando excesivamente fuerte. Salió a la noche fresca y silenciosa, donde la oscuridad parecía menos opresiva que la luz de la cocina. Un segundo después, la cerró detrás de sí con un sonido seco, definitivo, un punto final resonante que se tragó el último rastro de su presencia. Dentro, dejó a la familia biológica sola en el santuario ahora profanado. Él había cumplido el trato, al pie de la letra, con una aterradora literalidad. El reemplazo había recogido sus cosas. La pieza supuestamente faltante, Ricardo, ahora podía reclamar el lugar que su arrogancia le exigía. El sacrificio de 9 años había terminado, no con gratitud, sino con el precio de la expulsión. Y lo había pagado en silencio.